El Ministerio La Biblia Abierta presenta la reflexión Un Evangelio por el que vale la pena sufrir. Apreciados hermanos y amigos, bienvenidos a la reflexión de hoy. Una vez más con usted el misionero Núñez Estrella. Si le interesa estudiar la Biblia por medio de cursos bíblicos, en pantalla para los interesados que viven en la República Dominicana, ahí está la información. Le animo a que contacte al director de los cursos bíblicos en Maús, Antonio Gómez, en la República Dominicana, al teléfono número 809-862-5222. La mejor herramienta para capacitarse en la palabra de Dios. Para los que viven en los Estados Unidos, llame al 407-814-4465. En pantalla la información. Únase a los que quieren aprender más acerca de lo que la Biblia enseña. Ahí está en pantalla para todos los que viven en los Estados Unidos. Estudie la palabra de Dios por medio de estos cursos bíblicos en Maús, completamente gratis. Ahora bien, si me ha escuchado hablar antes de mis servicios médicos gratuitos, me puede contactar vía correo electrónico en pantalla de rnunesestrella@hotmail.com. Envíeme su número de teléfono para llamarle. Si usted está suscrita al canal de YouTube, su canal Dr. Núñez Estrella, no se olvide de darle like o me gusta. Comente y promueva compartiendo con sus contactos su canal de YouTube Dr. Núñez Estrella. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 10. Segunda de Timoteo en pantalla, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es inevitable que la lealtad al Evangelio traiga problemas. Para Timoteo quería decir lealtad a un hombre que era considerado un criminal, porque cuando Pablo estaba escribiendo esta carta estaba preso en Roma. Pero aquí el apóstol Pablo presenta el Evangelio en toda su gloria por algo que vale la pena sufrir, algunas veces por implicación y otras por afirmación directa. Saca a la luz elemento tras elemento de esa gloria. Pocos pasajes del Nuevo Testamento tienen en sí y tras sí tal sentimiento de la tersa grandeza del Evangelio. Es el Evangelio del poder. Cualquier sufrimiento que implique se soportará en el poder de Dios, afrontando el mismo martirio. Pablo se toma tiempo para recordar a Timoteo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No hay tiempo para timidez o cobardía, sino que Dios nos ha dado espíritu de poder. Tenemos a nuestra disposición un poder sin límites, pero por medio de la capacitación del Espíritu Santo, el creyente puede servir con valor, soportar con paciencia, sufrir con triunfo y, si fuere necesario, morir con gloria. Dios nos ha dado también espíritu de amor. Es nuestro amor para con Dios lo que echa fuera el temor y nos hace dispuestos a darnos por Jesucristo, sea cual sea
el coste. Es nuestro amor para con nuestros semejantes lo que nos hace dispuestos a soportar toda clase de persecuciones y a pagar el mal con bien. Finalmente, Dios nos ha dado un espíritu de cordura o disciplina. La palabra cordura no comunica el pensamiento de una manera completa. Podría sugerir que un cristiano ha de estar cuerdo, o sea, prudente en todo momento, exento de depresiones u otros problemas mentales. Y este versículo ha sido a menudo empleado mal para sugerir que un cristiano que está viviendo cerca del Señor nunca puede ser afligido por ninguna clase de problemas mentales. Esta no es una enseñanza escrituraria. Muchas enfermedades mentales pueden remontarse a debilidades heredadas. Muchas otras pueden ser resultado de alguna condición física no relacionada en ninguna forma con la vida espiritual de la persona. Y lo que este pasaje enseña es que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, de autocontrol. Debemos emplear discreción y no actuar de manera irreflexiva, precipitada o insensata. Debemos de aprender a vivir un día a la vez y por la fe, no por vista. No importa cuán adversas sean nuestras circunstancias. Deberíamos mantener un criterio equilibrado y actuar con prudencia. A Timoteo se le dice que no se avergüence. El apóstol Pablo dice que no se avergüenza. Era un tiempo en el que predicar el evangelio era un crimen. Los que trataban de dar testimonio público de su Señor y Salvador eran perseguidos, pero eso no debía arredrar a Timoteo. No tenía que avergonzarse del evangelio aunque involucrase sufrimiento. Tampoco debía avergonzarse del apóstol Pablo en la cárcel. Ya algunos cristianos le habían vuelto la espalda. Indudablemente tenían miedo que identificarse públicamente con él atraería persecución y quizá la muerte. Timoteo es exhortado a participar de las aflicciones que acompañan al evangelio y a soportarlas según el poder de Dios. No debía intentar evitar ningún oprobio que pudiera relacionarse con él, sino unirse a Pablo en soportar tal desventura. El apóstol ha estado alentando a Timoteo a ser diligente y valeroso. El apóstol Pablo explica por qué esta es la única actitud razonable que se puede tomar. Se encuentra en los maravillosos tratos de Dios hacia nosotros en gracia. En primer lugar, Él nos salvó. Esto significa que nos liberó de la pena del pecado, que constantemente nos libera del poder del pecado y que en un día todavía futuro nos liberará de la misma presencia del pecado. Asimismo, nos ha liberado del mundo y de Satanás. También Dios nos llamó con llamamiento santo. No solo nos ha liberado del mal, sino que nos ha conferido toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús. El santo llamamiento del cristiano es descrito como con cierto detalle en Efesios, los capítulos 1, 2 y 3, especialmente en el capítulo 1 de Efesios. Allí aprendemos que somos escogidos, predestinados, adoptados como hijos, aceptados en el amado, redimidos por su sangre, perdonados, sellados con el Espíritu Santo y receptores de las arras de nuestra herencia. Además de este santo llamamiento, tenemos un llamamiento supremo y un llamamiento celestial. Esta salvación y este llamamiento no son conforme a nuestras obras. En otras palabras, nos han sido dados por la gracia de Dios. Eso significa
que no los merecíamos, sino que merecíamos lo contrario. No podíamos ganar ni la salvación ni el llamamiento, tampoco buscábamos ni la una ni la otra, pero Dios nos salvó y nos llamó sin condición ni precio. Esto se explica adicionalmente con las palabras según el propósito suyo y la gracia. ¿Por qué Dios tenía que amar de tal manera a pecadores impíos que estuviese dispuesto a enviar a su Hijo unigénito a morir por ellos? ¿Por qué había de ir a tales extremos para salvarlos del infierno y llevarlos a pasar la eternidad con Él? La única posible respuesta es según el propósito suyo y la gracia. La razón de su acción no estaba en nosotros, estaba en que su gran corazón de amor nos amó porque nos amó. Su gracia nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos. Esto significa que en la eternidad pasada Dios decidió este maravilloso plan de salvación para nosotros. Decidió salvar a pecadores culpables mediante la obra sustitutoria de su Hijo amado. Decidió ofrecer la vida eterna a todos los que quieran aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. El método por el que podríamos ser salvos fue planeado no solo antes que naciésemos, sino incluso antes de los tiempos eternos. Y esta misma buena nueva designada en la eternidad se manifestó en el tiempo. Fue manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Durante los días de su carne, Él proclamó públicamente las buenas nuevas de salvación. Enseñó a los hombres que había de morir, ser sepultado y resucitar de entre los muertos, a fin de que Dios pudiese mantener su justicia al salvar pecadores impíos. Él abolió la muerte, pero ¿cómo puede ser esto? Si sabemos que la muerte sigue siendo muy común en el mundo, el pensamiento es que Él anuló la muerte, que la puso fuera de juego. Antes de la resurrección de Cristo, la muerte reinaba como cruel tirana sobre los hombres, mujeres. Era un enemigo temido. El temor de la muerte mantenía a la gente en servidumbre, pero la resurrección del Señor Jesús es prenda de que todos los que confíen en Él resucitarán de los muertos para no morir ya más. En ese sentido, que abolió la muerte, le ha privado de su aguijón. La muerte es ahora el mensajero de Dios que lleva el alma del creyente al cielo. Es nuestro siervo, no nuestro amo. No solamente abolió el Señor Jesús la muerte, sino que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En el período del Antiguo Testamento, la mayoría de los hombres tenían una idea muy vaga y nebulosa acerca de la vida después de la muerte. Se referían a sus difuntos como estando en el Seol, lo que sencillamente significa el estado invisible de los espíritus de los que se han ido. Aunque tenían ante ellos una esperanza celestial, la mayoría no la comprendían claramente. Desde la venida de Jesucristo tenemos mucho más luz sobre esta cuestión. Por ejemplo, sabemos que cuando un creyente muere, su espíritu parte para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Entra en la vida eterna con toda su plenitud. Jesucristo no solo sacó a la luz la vida, sino también la inmortalidad. La inmortalidad se refiere a la resurrección del cuerpo. Cuando leemos en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 53, que es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Vemos que aunque el cuerpo sea depositado en el sepulcro y vuelva al polvo, sin embargo, en la venida de Jesucristo, aquel mismo cuerpo será levantado del sepulcro y formado a un cuerpo de gloria similar al del mismo Señor Jesús. Los santos del Antiguo Testamento no poseían este conocimiento. Nos fue dado mediante la aparición
de nuestro Salvador Jesucristo. Todos enfrentamos limitaciones. Todas aquellas personas que tienen algún impedimento físico, mental o emocional están especialmente al tanto de esto. Algunos pueden ser ciegos, pero pueden ver una nueva forma de vivir. Otros pueden estar sordos, pero pueden oír las buenas nuevas de Dios. Otros pueden cojear, pero caminan en el amor de Dios. Además, tienen el estímulo de saber que su impedimento es solo temporal. El apóstol Pablo nos dice que se nos dará cuerpos nuevos cuando Jesús regrese, y estos cuerpos no tendrán impedimentos, no morirán ni enfermarán. Esto nos da esperanza en nuestro sufrimiento. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.